Entonces, aquí tenemos las principales patologías que causan disfagia. Dentro de ellas, la acalasia. ¿Cuál es el mecanismo en el cual se produce la acalasia? La acalasia, como ya les dije, es una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Su causa más frecuente, ¿cuál es la causa más frecuente de acalasia? La causa más frecuente de acalasia es idiopática. Idiopática. Es decir, no se sabe. Sin embargo, hay algunas teorías. ¿Y cuáles son esas teorías? Que normalmente tú tienes acá tu esófago. Acá está cerradito, esfínter esofágico inferior, viene acá tu estómago. Y para que se relaje, ahí en la hendidura sináptica, se tiene que haber dos neurotransmisores. Es el óxido nítrico y el péptido intestinal activo. Estos dos neurotransmisores son los encargados de relajar el esfínter esofágico inferior. ¿Y qué pasa si estos que relajan, los relajadores, no están? ¿Qué pasa si no están? No se va a relajar. Y si no se relaja, por más que comas y comas y comas, no va a haber un buen pasaje del alimento hacia el estómago. Entonces, hay una alteración de los neurotransmisores que relajan, como el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Pregunta de examen. Entonces, como ya le mencioné, la acalasia, que te produce una disfagia esofágica a sólidos y a líquidos, porque es una disfagia motora, y también te va a causar regurgitación. Como ya les expliqué, normalmente tú tienes acá tu disfagia, tú tienes acá un paciente con disfagia, y no se relaja el esfínter esofágico inferior, acá vas a tener alimento. Tienes alimento aquí y ese alimento puede regurgitar. Es por eso que tú puedes tener regurgitación de alimentos. Y estos alimentos son alimentos sin digerir. Acá hay algo que está mal. Pirosis no vas a tener en la acalasia. No vas a tener pirosis. ¿Y por qué? Porque si tu esófago está cerrado, el líquido gástrico que tienes acá, el ácido clorhídrico, ¿cómo va a pasar el esófago? ¿Por qué te va a dar pirosis? Si la pirosis te da en reflujo gastroesofágico. Aquí no hay reflujo porque el esófago está cerrado. Si está cerrado el esófago es para lo que entra como para lo que sale. Así que no hay pirosis y a veces hay baja de peso. ¿Ya? El Chagas puede simular o imitar la acalasia. Sin embargo, ya no es preguntado. ¿Ya? ¿Qué más? Si es que tú tienes un paciente con sospecha de acalasia, uno de los exámenes de apoyo diagnóstico que le puedes hacer es el esofagograma contrastado o varitado. ¿Y qué vas a encontrar ahí? El famoso pico del oro o punta de lápiz. ¿Cómo lo podemos ver aquí de una vez? Un paciente con acalasia le puedes hacer una radiografía contrastada o varitada y vas a ver aquí, miren, este afilamiento distal del esófago. Y este afilamiento se ve porque no se relaja este esfínter. Y además la pared esofágica proximal va a estar dilatada. El segmento esofágico proximal va a estar dilatado y va a tener ausencia de peristalsis porque va a estar bastante dilatado. Y esto es típico de acalasia y esto que se ve como disminución del calibre de la luz es el famoso punta de lápiz o miren como si fuera un pajarito echado, ¿no? O pico de pájaro, o pico de loro, cola de ratón, ya no saben qué inventarle. Pico de pato, me dicen por ahí. Esa es nueva. Siempre, siempre, siempre innovando. Bien, entonces, en cuanto a acalasia, ya les dije, acalasia no se relaja el esfínter esofágico inferior, no se sabe la causa, pero puede estar afectado el óxido nítrico y el BIP. La clínica más frecuente de la disfagia, de la acalasia es disfagia, es una disfagia esofágica motora a sólidos y a líquidos. Puede haber regurgitación, nunca hay pirosis, no suele haber pirosis, no hay pirosis. El esofagograma varitado le puedes hacer. Sin embargo, pregunta de examen, atentos, apunten. Pregunta de examen,
¿Cuál es el gold estándar diagnóstico de la acalasia? A ver, pregunta de examen. Ahí están, me están lloviendo respuestas en el chat. Manometría. Exactamente. Así es, pregunta de examen. Eso es pregunta de examen, ¿ah? El gold estándar diagnóstico de acalasia es la manometría. Manometría. Y esta manometría es una manometría, tiene que ser una manometría de alta resolución. Manometría de alta resolución, gold estándar de acalasia. ¿Qué más? Una pregunta, a ver, si es que saben. ¿Cuántos tipos de acalasia hay? Es acá en todo el mundo, ¿ah? A ver. ¿Cuántos tipos de acalasia hay? Estoy atento al chat. Porque eso siempre caen los alumnos, ¿ah? Y mientras me van pensando eso, ¿cuál es el tratamiento de la acalasia? Puede ser un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico puede ser con calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el nifedipino, la toxina botulínica, dilatación con balón, miotomía de Heller o POEN, que es la miotomía endoscópica peroral. Ya, el tratamiento, según lo clásico, gold estándar es la miotomía de Heller. Sin embargo, actualmente está cada vez más expandido el POEN, que es la miotomía endoscópica, y actualmente sí hay un versus entre la miotomía de Heller contra el POEN. Cada vez hay más estudios donde se mencionan las cualidades de cada uno de ellos. Bien, entonces volvamos a la pregunta de cuántos tipos de acalasia hay. Por ahí me dicen 3, otros me dicen 2, primaria y secundaria, otros me dicen 2 tipos, primario y secundario, me dicen 3 por ahí, otros me dicen son 2, otros me dicen son 3, clásica, compres y spast. Ya, esa me gusta más, Manometría de alta resolución. La manometría de alta resolución sirve porque número uno te va a dar el diagnóstico de acalasia y número 2 te va a dar el tipo. Sirve para el diagnóstico y sirve para que veas el tipo de acalasia. Y los tipos de acalasia son 3. Ya, tipos de acalasia son 3. El tipo 1, que es la común. El tipo 2, hay panpresurización esofágica. Y el tipo 3, hay el esófago espástico o contractilidad prematura a nivel del esófago inferior o distal. El espasmo esofágico difuso, ¿de qué se caracteriza este espasmo esofágico difuso? Se caracteriza porque hay múltiples contracciones espontáneas, o simultáneas, mejor dicho, simultáneas, inducidas por deglución. Múltiples contracciones espontáneas, simultáneas, inducidas por deglución. Bien, ¿y cuáles son los síntomas del espasmo esofágico difuso? Esto va a ser una disfagia intermitente, ya no va a estar siempre presente, no va a ser con todos los alimentos. Pero cuando te da esta contracción de gran amplitud, esta contracción simultánea en todos los segmentos del esófago o en gran parte, te va a producir un dolor retrotorácico. Y cuando tú le vas a hacer un esófago contrastado, te va a aparecer el famoso esófago en sacacorchos, como lo podemos ver aquí. Entonces, todo el esófago va a haber una espasticidad generalizada y se va a ver el esófago en sacacorchos. Bien. ¿Cuál es el tratamiento del espasmo esofágico difuso? El tratamiento es dilataciones, y le puedes dar nifedipino. Con respecto a hipomotilidad y esclerodermia, como ya les mencioné, hay atrofia del músculo liso, hay atrofia del músculo liso esofágico. Y como hay atrofia, no va a haber motilidad, ¿no? Entonces, esto va a causar una incompetencia del esfínter esofágico inferior.
y además incompetencia a nivel del esófago distal o del tercio distal, porque el músculo liso va a estar atrofiado y eso va a causar una disfunción también del esfínter esofágico inferior a la vez. Y por eso la clínica más frecuente puede ser pirosis. ¿Ya? Y en el esofagograma puedes ver normal o hipomotilidad. Con respecto al tratamiento de la esclerodermia, hay que tratar la enfermedad de fondo. Tratamiento de la enfermedad de fondo. Tratamiento de la enfermedad de fondo en la esclerodermia. ¿Ya? ¿Y qué más le puedes dar? Procinéticos. Procinéticos. En cuanto al divertículo de Zenker, que creo que también lo han visto en la parte quirúrgica, en la parte de cirugía. El divertículo de Zenker es un tipo de divertículo esofágico. Cuando ustedes tienen un divertículo en el esófago normalmente pueden tener algunos divertículos que son de dos tipos. Los divertículos del esófago son de dos tipos. Divertículos por pulsión, que son los más frecuentes, y divertículos por tracción. Divertículos por pulsión y divertículos por tracción. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué tipo de divertículo es el divertículo de Zenker? El divertículo de Zenker es un divertículo por pulsión. ¿Qué quiere decir? De que hay un aumento de la presión intrafaringea o intraesofágica y va a hacer protruir de forma pulsátil o por pulsión al divertículo de Zenker. Y esta protrusión por pulsión va a ser a través de qué? ¿Cómo se llama esa estructura en la cual emerge el divertículo de Zenker? Pregunta de examen, ultra pregunta de examen. Triángulo de Killian, así es. Triángulo de Killian, por ahí es donde emerge el divertículo de Zenker, por el triángulo de Killian. ¿Y cuál es la clínica? Normalmente ustedes van a tener acá su esófago. Acá está su divertículo. Normalmente ustedes pueden tener, que es la típica triada del divertículo de Zenker. ¿Cuál es la triada? Una es la disfagia. Ya puede tener mi paciente con disfagia, cualquiera puede tener disfagia. Bien, pero que te venga con regurgitación de comida mal digerida, bueno, una calasia tiene regurgitación de comida mal digerida. Pero si te viene con halitosis, si te dicen regurgitación, halitosis y disfagia, piensen en divertículo de Zenker. Regurgitación, halitosis y disfagia. Bien, y acuérdense que el divertículo de Zenker, que emerge sobre el triángulo de Killian, que estoy seguro les han dicho los límites. A ver, para que despierten un poquito, ¿cuáles son los límites del triángulo de Killian? Pregunta de examen. Límites del triángulo de Killian. Estoy atento al chat. Mientras que me responden en el chat los límites del triángulo de Killian, que es una pregunta de examen y es algo que ustedes tienen que saber sí o sí, para que respondan esas preguntas, que son, esto es triada su paciente robot, ¿eh? Eso es una que le puede venir en cualquier momento. Creo que a mí me vino en un examen de residentado, si no me equivoco. Me parece que sí. Bien, entonces esta es la triada. ¿Y qué vas a hacer? El divertículo de Zenker emerge por el cricofaringio y los límites del triángulo de Killian es a los costados, en los músculos, constrictor inferior de la faringe. A ver, están escribiendo. Constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio. Así es. Así es. A ver, no sé si es que tengo por acá una fotito. No hay. Bien. Entonces, el divertículo de Zenker, la triada es regurgitación, halitosis y disfagia, y normalmente emerge por el triángulo de Killian. Y el triángulo de Killian tienes a sus lados el músculo constrictor inferior
de la faringe. Constrictor inferior de la faringe. Y por debajo es el famoso cricofaringio. Cricofaringio. Bien, entonces, ustedes, el esofagograma, ¿de qué les va a servir? Les va a servir para evidenciar el divertículo, ver el tamaño, sus características, etc. Sin embargo, se le podría hacer endoscopía alta, pero la endoscopía alta no está indicada como estudio inicial, sino como un estudio complementario al divertículo de Zenker. Es decir, cuando ya se tiene el diagnóstico, se le podría realizar. Y en cuanto al tratamiento, bien, en cuanto al tratamiento del divertículo de Zenker, el tratamiento es quirúrgico. Creo que ya lo han visto en la parte de cirugía, así que no me voy a meter, a menos que tengan dudas y me digan en este instante por el chat que les quedó dudas. A ver, por ahí escriben algo, si no parece otro Manolo que está quejando de su clase. Ya. Bien, entonces, ¿qué más? Otra cosa, síndrome de Plummer-Vinson. El síndrome de Plummer-Vinson se ve en pacientes número 1 con anemia ferropénica, como lo podemos ver aquí. Se ven este tipo de pacientes y si piensan en disfagia es algo que tienen que solicitar o sospechar, ¿no? El Plummer-Vinson. Así que el Plummer-Vinson se caracteriza por la presencia de membranas. Membranas, ¿en dónde? En esófago superior. Las membranas del Plummer-Vinson se ubican en el tercio proximal del esófago en tercio superior. ¿Qué más? Los síntomas del Plummer-Vinson pueden ser disfagia y generalmente se ven en pacientes mujeres con anemia y ferropénica, ¿no? Las membranas son más frecuentes en el esófago superior. Bien. El tratamiento es que corrección de la anemia. Corrección de la anemia. Corrección de anemia. Bien, hasta ahí hemos realizado la parte de disfagia. Ahora vamos a pasar, si tienen alguna pregunta de disfagia o acalasia o neoplasia tal vez. No, neoplasia son más adelante, no vayan a preguntar nada de neoplasia. ¿Tienen ahí hasta alguna pregunta de algo? Si no tienen, pasamos a la siguiente tema. Bien, miren, por ahí hay preguntas. ¿A qué correspondería la tercera imagen del esofagograma? El Plummer-Vinson se asocia... Ya, en orden voy a responderlas, ya, rápido. ¿Eh? El Plummer-Vinson se puede asociar y es factor de riesgo para carcinoma escamoso de esófago, que dicho sea de paso, es el más frecuente de los cánceres de esófago. ¿A qué correspondería la tercera imagen del esofagograma? Igual, es un esófago en sacacorchos. Es un esófago en sacacorchos. Me dicen, ¿cuál es el gol estándar para espasmo esofágico difuso? El gol estándar de espasmo esofágico es la manometría también. Manometría y también el esofagograma que ayuda. Ejemplos de divertículos por tracción. Bien, divertículos por pulsión, como ya les mencioné, es el divertículo de Zenker. Un divertículo por tracción es el cual donde se evidencia una tuberculosis paraesofágica generalmente, en el cual va a haber alguna adherencia que va a jalar por tracción o va a traccionar el esófago. Ese es un divertículo por tracción, lo jala. Entonces, ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pregunta de examen, miren cómo está el Fénix mirándolos. El mecanismo en el cual se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico
es porque va a existir una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Normalmente, en condiciones normales, el valor normal de presión a nivel del esfínter esofágico inferior está en relación a la presión intraabdominal. Si tú tienes una presión intraabdominal elevada, el valor normal de presión del esfínter esofágico inferior va a estar más incrementada. Así que ustedes me dirán entonces, ¿cuál es el valor normal de presión del esfínter esofágico inferior? Pregunta de examen. El valor normal va desde 5 a 25 milímetros de mercurio. Y en el esfínter esofágico inferior, en un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser menos de 5 milímetros de mercurio. Va a estar incompetente ese esfínter esofágico inferior. ¿Qué más? ¿Cuál es la clínica? Como ya les había comentado, la clínica más frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pirosis. La clínica más frecuente es la pirosis. ¿Qué más? Esto es lo más frecuente. ¿Qué más? Puede haber síntomas extraesofágicos. Y estos síntomas extraesofágicos generalmente son ronquera, asma, laringitis, etc. Bien, en cuanto al diagnóstico, pregunta de examen, ¿cuál es el diagnóstico gold estándar de enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cuál es el diagnóstico gold estándar? Miren, ahí llueven las respuestas en el chat. El diagnóstico gold estándar es la pH-metría, exactamente, así es. El diagnóstico gold estándar es la pH-metría de 24 horas. pH-metría de 24 horas. ¿Qué más? En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser un tratamiento médico o puede ser un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico generalmente en un paciente con enfermedad por reflujo es IVPs y procinéticos, a veces antiácidos. Depende de la clínica del paciente. Pero si el tratamiento es quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento es con fundoplicatura de Nissen, que estoy seguro ya les han explicado. Fundoplicatura de Nissen. Fundoplicatura de Nissen. Acuérdense que la pH-metría se realiza en caso de antes de fundoplicatura de Nissen o de cirugía en pacientes que son resistentes al tratamiento o aquellos que tengan síntomas atípicos, tos, laringitis, sinusitis. De todas maneras, también se puede hacer un diagnóstico de forma endoscópica. Por ahí me preguntan, ¿por qué algunos doctores prescriben el levosulpiride junto al IVP? El levosulpiride es un procinético. Que al igual que la metoclopramida es un procinético, también puede ayudar en tratamiento, pero no tanto ayuda en los síntomas de reflujo, sino también en los síntomas de dispepsia o mala digestión o vaciamiento gástrico enlentecido. Pero también el levosulpiride es un procinético, se le puede dar también. Entonces, enfermedad por reflujo es aquel que tiene pirosis, pero con respuesta terapéutica. En cuanto a la esofagitis, es aquella donde hay erosiones en la endoscopía. Y estas erosiones se valora según el score de Los Ángeles. Clasificación de Los Ángeles. Hay grado A, grado B, grado C, grado D. Grado A es aquel que tiene una o más rupturas de menos de 5 milímetros del esófago. Grado B es aquel que tiene mayor o igual a una ruptura
de más de 5 milímetros sin pasar los pliegues. La C y la D ya se cataloga como una esofagitis severa, ¿no? Aquel que existen rupturas y pasan los pliegues involucra más de 75, menos de 75 a más de 75 según la endoscopía.